Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les saluda nuevamente aquí Zaira Arias en este breve programa de 30 minutos con Zaira. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar justamente de una triste noticia porque nuevamente Boluarte enluta a nuestro país con un muerto más en su haber, ¿no? Y es que la represión es el sello de esta dictadura, una represión que no tan solo persigue, no tan solo tortura, no tan solo secuestra, sino que también agrede físicamente y en su máxima expresión acaba con la vida de los peruanos y de las peruanas que protestamos contra este gobierno ilegítimo, contra este gobierno dictatorial, autoritario, contra esta coalición de mafias que han asaltado el poder político a raíz del golpe de Estado contra el presidente Pedro Castillo. Y bueno, las consecuencias son las que estamos viendo una crisis no tan solo económica, política, sino también social. Más de 200 conflictos en este momento a nivel nacional activos, no resueltos, y bueno, era de esperarse que producto de esta ingobernabilidad, de esta desgobernanza hecha institución, porque estamos en un gobierno de facto, comiencen a explosionar a lo largo y ancho de la patria diferentes eh, conflictos sociales, ¿no? Entonces, vamos a hablar el día de hoy porque hoy día ha habido un muerto más en el haber de Boluarte en Arequipa y vamos a profundizar más allá de hacer de repente un análisis político de la actuación cobarde, ¿no? Asesina de esta dictadura, hay que ver los trasfondos, ¿no? Hay que ver este conflicto desde varias aristas, por supuesto, desde una perspectiva independiente y una perspectiva también real, ¿no? Porque hoy en día los medios de comunicación se han encargado de satanizar a los trabajadores de las minas, a los mineros artesanales, ¿no? O mal llamado mineros informales, como si la minería fuera tan solo una actividad privilegiada de algunos, pero siendo la minería una actividad incluso hasta ancestral para los pobres, para los de abajo, para los pequeños trabajadores, para los artesanos, para los mineros artesanos, los mineros que están incluso pagando sus propios impuestos, contribuyendo de alguna u otra forma con la economía del país. Bueno, para ellos no hay nada, no hay ley, no hay realmente una intención de quererlos formalizar, ¿no? Porque no se puede forzar una formalización, porque vivimos en un país profundamente desigual y que ya lo hemos dicho en otros episodios, ha sido justamente esta válvula de escape, el emprendurismo, ha sido una válvula de escape ante un sistema que excluye a todos los sectores sociales de nuestro país y que tan solo privilegia a los grandes, ¿no? Entonces hoy día vamos a hacer un análisis político, también social, acerca de esta contraparte de la gran minería formal, ¿no? La gran minería que todos los medios de comunicación santifican, que todas las clases política podrida que nos ha gobernado desde siempre santifica, pero por otro lado marginan, excluyen e hasta estigmatizan a los pequeños mineros, a los mineros artesanales, y vamos a profundizar cuáles son los verdaderos intereses y quiénes son no tan solo los responsables políticos de ese nuevo asesinato contra un hermano nuestro producto de la represión policíaca, sino también los verdaderos actores que influyen a través de este brazo político, legal, perverso de este sistema, quienes mandan indirectamente a masacrar a nuestro pueblo cada vez que reclaman lo justo por sus derechos, por su trabajo, por el derecho también a usufructuar las riquezas de nuestro propio suelo. Así que con eso vamos a empezar el día de hoy. Vamos a hablar acerca de la minería artesanal, acerca de la respuesta del gobierno, de lo que está pasando en el Congreso mientras hay ahorita una hecatombe social. Los mineros ya llevan 14 días de paro, acampando a las afueras del Congreso. Y finalmente, pues, vemos a los congresistas más ocupados en otras cosas, como por ejemplo premiar a artistas o a influencers, en vez de ocuparse de estas cosas, de cosas realmente importantes para el país. Y bueno, finalmente hoy día ha habido un saldo mortal de un peruano más que muere producto de la represión policíaca en nuestro país en estos últimos años, ¿no? Así que vamos a empezar primero pidiendo que compartan el video y como ya se nos ha hecho costumbre, vamos a ir viendo algunos comentarios, ¿sí? Así que vamos a ver por acá, por ejemplo, el comentario
de Roxana Guerra. Dice, mamitas de Huancayo, no se dejen, denuncien, no se queden calladas, por favor. Son sus hijos, su vida. Bendiciones, mucha fuerza, que Diosito los ilumine. Gracias, mamitas, un abrazo. Bueno, esto en función a lo que Boluarte en el último programa dejamos muy en claro que la población la rechaza donde quiera que ella vaya y que en efecto secuestraron a los niños del colegio a donde fueron a inaugurar, porque incluso los padres de familia no dieron permiso, no estuvieron de acuerdo, y muy por el contrario, los padres de familias estaban en las afueras del colegio rechazando la presencia de la genocida, ¿no? Vamos a ver otro comentario por acá también. Dice Elías, primera vez que escucho su programa, señorita Zaira, y la felicito por su excelente y muy acertado análisis de la coyuntura política. Muchas gracias, bueno, hacemos el mejor esfuerzo, siempre desde la verdad, y bueno, acá no le debemos pues a nadie y vamos a continuar diciendo la verdad, aunque a unos no les guste, aunque a unos les duela, y luego nos terruqueen, luego nos estigmaticen, como lo hacen con los mineros artesanales, como lo hacen con todo aquel que se opone a lo absurdo de este sistema y a lo perverso de este sistema, hoy en su faceta más fascista, que es la de renunciar a la democracia e instalar una dictadura. Y bueno, vamos a ver también otro comentario, por ahí dice Felipe Cabrera, Belmont presidente en primera vuelta, Partido Obras. Bueno, hay seguidores también que ven la Zairita y yo de verdad les agradezco un montón porque, por supuesto, aquí hacemos un análisis político amplio. No tan solo marcamos una posición, reconocemos, por supuesto, los logros de diferentes liderazgos, no necesariamente que estén militando en la izquierda, pueden haber, por ejemplo, el caso de Belmont, ha sido alcalde de Lima, es un político no alineado a la política hegemónica de esta derecha, que no reconoce o no le quiere reconocer los derechos más fundamentales a los peruanos, ¿no? Entonces, con lo de Belmont yo ya lo venía diciendo, de hecho el día de hoy me parece ha habido un plantón en el Poder Judicial porque ya hay una sentencia que está próxima a salir, ¿no? Entonces ya ustedes se acuerdan que yo les había dicho que Belmont no va a ir, lo van a proscribir y están utilizando el aparato judicial para sacar del tablero electoral a cualquier opositor a esta coalición mafiosa entre estos partidos que hoy están en el poder y que están secuestrando el Parlamento textualmente, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo cómo va quedando el asunto. A mí me gustaría que el señor Belmont también acuda al llamado de la unidad del presidente Pedro Castillo, se sienten a dialogar y, por supuesto, trabajemos todos, porque aquí no hay una cuestión de banderas políticas ni ideológicas, aquí hay una cuestión primordial que es rescatar la patria, devolverle a los peruanos una democracia y profundizarla, porque la democracia no es un concepto, no es un tiempo muerto, no es un fin. La democracia es una construcción diaria de profundizar los derechos sociales a cada uno de los rincones de la patria. Bien, dicho esto, vamos ahora sí a ir directito, no sin antes pedirles que le dejen like, que comenten. Está teniendo muy buena repercusión los videos, repito nuevamente, descargamos el video o le damos en compartir y lo compartimos en los grupos de WhatsApp. Por ahí es poderosísimo, así que esa es la tarea de cada uno de nosotros, yo de hacer el programa y de ustedes ayudándome a compartir. También los invito a formar parte de esta comunidad en YouTube, uniéndose al canal, así que ya saben, pueden hacerlo a través de la membresía. En el canal pasado les indiqué cómo tienen que hacer, tienen que darle en unirse al canal y unirse con una membresía para apoyar este proyecto comunicacional de 30 minutos con Zaira. Muy bien, listo. Dicho esto, vamos entonces a profundizar porque hay mucho de qué hablar, no sin antes pues compartir algunas imágenes que de cajón tienen que estar, ¿no? Ahí le estoy poniendo, ¿no? A la genocida del país, a esta usurpadora y traidora mujer que de verdad no tiene escrúpulos y que desgraciadamente ha llegado a una posición de poder a la fuerza, ni siquiera vía democráticamente, porque una cuestión no es que haya sido electa dentro de una plancha. Todos los peruanos votamos por el presidente Castillo, el presidente no se ha muerto, el presidente no está en coma, no, el presidente está secuestrado, es un perseguido político, y que esta mujer haya asumido en medio de un golpe institucional direccionado de diferentes instituciones, no tan solo del Parlamento, y ahora todos conocemos que había una complicidad con Patricia Benavides y también con el Poder Judicial. Entonces, este golpe que le hicieron a Castillo no fue algo fortuito, no fue algo a raíz del 7 de diciembre, no, fue una
no una estrategia, sino fue una conspiración contra un gobierno democrático. Entonces ella tranza con estas mafias que hoy gobiernan y se somete a estas mafias. Es por eso que la llamamos monigote, traidora, usurpadora, porque ella no decide sobre nada, ¿no? Entonces, papelón tras papelón hace esta mujer cada vez que abre la boca, cada vez que quiere ir a visitar alguna región, tan solo recibe rechazo. Y bueno, no por algo es la presidenta más odiada del mundo, con la menor aprobación en la historia del Perú, y bueno, con la menor aprobación no tan solo en el Perú, ¿no? También en ranking a nivel mundial. Entonces, bueno, vamos a iniciar mencionando pues lo que está pasando en las regiones del sur. Hoy día, Alex Checa Montalvo, quien es un taxista, o sea, es un ciudadano de Chala, Arequipa, ha muerto de un disparo de bala en el pecho. O sea, no ha muerto producto de una piedra, no, producto de bala, directo, obviamente disparado por la policía. ¿Y por qué sabemos esto? Porque la gente vamos a compartir acá la otra imagen, ha podido grabar algunos momentos, ¿no? Y ahí estamos viendo, por ejemplo, a policías con armas largas AKM, ¿no? Ahí estamos viendo no tan solo policías que tienen, por supuesto, toda una indumentaria de que los protege ante este tipo de eventualidades, como son las protestas o enfrentamientos o bloqueos. Ellos tienen protocolos. Hay protocolos dentro de la policía para el control interno cuando se suscitan este tipo de eventos, ¿no? Pero ¿por qué había la necesidad de llevar AKMs, de llevar pistolas, de llevar metralletas? ¿Por qué? Porque la intención de esta dictadura nunca ha sido, ni lo será, el diálogo, ni el consenso, ni la restauración, por último, del orden, ¿no? Del orden interno, ¿no? Sino que la consigna es impunidad y que los policías pueden hacer lo que quieran con nuestros hermanos y no pasa nada, ¿no? Entonces vivimos en la impunidad absoluta, y no por algo también hace unos días, ¿no? Estamos viendo esta noticia, creo que ya lo han aprobado en segunda instancia, que es la amnistía para policías y militares, estos genocidas que han violado derechos humanos y que hoy están siendo beneficiados por este Congreso que busca la impunidad. Entonces, este es un precedente porque la intención de ellos no tan solo es salvarle el pellejo a violadores de derechos humanos, asesinos confesos, sino que su propósito es asegurarse y formar un precedente para la impunidad siguiente, para la impunidad del gobierno de Dina Boluarte, porque están comprometidos hasta el tuétano altos mandos militares y policiales. Así que nada, vamos a seguir profundizando, porque en este encuentro, en este enfrentamiento brutal de la policía con personas desarmadas, recordemos que estamos hablando de civiles, que han radicalizado su protesta después de 13 días de estar mendigándole al Congreso, al Ejecutivo, un diálogo real, honesto, de acorde a la realidad, no a los intereses de las grandes élites que quieren usurparlo todo, ¿no? Que quieren concesionarlo todo y que quieren simplemente borrar del mapa cualquier competencia. Y ahora vamos a ver por qué. Porque esta pequeña minería o la minería artesanal mueve y extrae más del 58% del oro a nivel nacional. Es decir, extrae más oro que la gran minería. Entonces, claro, por supuesto, es una gran oportunidad para la gran minería o para la minería salvaje, ¿no? De obviamente monopolizarlo todo, ¿no? De la concentración absoluta de esta actividad económica que no debiera tan solo ser un privilegio de algunos, sino muy por el contrario, debiera estar en manos de todos los peruanos y las peruanas, ¿no? Entonces, estos mineros han decidido tomar esta medida de bloquear la Panamericana Sur en Arequipa, y no tan solo hay un muerto, sino también hay más de una decena de heridos. Es decir, ha sido una masacre lo que ha pasado hoy día y lo que ha vivido desgraciadamente el pueblo de Chala, ¿no? Y Chala no ha sido algo, digamos, fortuito, ¿no? Chala es un pueblo combativo. No es nueva esta lucha de Chala. Acuérdense que esta ciudad se levantó en contra de Dina Boluarte durante el estallido social del 2022 y 2023. Lo que nos hace suponer a nosotros que esta arremetida por parte de la bota estatal no ha sido de gratis, no ha sido por el control interno, no, ha sido una venganza contra el pueblo y sobre todo contra estos mineros artesanales que en su momento políticamente y también
patrióticamente salieron a rechazar el gobierno de Dina Boluarte. Y ahí me hago referencia al presidente de Mineros del Perú, el señor Víctor Raúl Chandubi, ¿no? Recordemos que este compañero nuestro llamó a los asesinos por su nombre, a los policías y a los militares que salieron en estos días, después del golpe de Estado contra Castillo, y mataron a 7 mineros en Chala. Así es. Entonces, Chala nuevamente se ve ensangrentada, se ve atropellada, se ve vejada. Y es que yo no me imagino el sentimiento de impotencia de estas familias, de impotencia de estos ciudadanos. Y es por eso que nuevamente traigo a colación de que esto es una cuestión de normalizar la violencia como una respuesta política. Eso es lo que está generando esta dictadura. Entonces, nuevamente enlutan al pueblo arequipeño, a Chala, un pueblo combativo, un pueblo que lucha y que en su momento salió a exigir la renuncia de Boluarte, y esta es la respuesta de Dina Boluarte contra estos mineros, que no son otras personas que trabajadores, que están buscándose el sustento y que lo único que le están pidiendo a este Estado, que no tan solo es Dina asesina, sino también son a todas las instituciones públicas del país, es que los reconozcan como tal, como trabajadores, como personas que pueden aportar y como también peruanos que tienen el derecho a usufructuar nuestras riquezas. Entonces, ¿qué ha pasado? Repito nuevamente, un paro con 14 días, o sea, es algo increíble, porque los conflictos sociales, y sobre todo cuando ya toman parte activa dentro del desarrollo social, dentro de, digamos, de la protesta, toma de carreteras, y cada vez hay mayores acciones contra una ley, contra un abuso o lo que fuese, es obligatoriedad, pues, del gobierno resolverlo en la menor cantidad de días posible y al menor costo social posible. Pero como Dina Boluarte está más concentrada, ¿no?, en sus cirugías, en su sueldo y en conseguir la impunidad a asesinos y genocidas, bueno, resulta que eso no estaba en su agenda. Ni siquiera han podido sacar adelante una mesa de diálogo de respeto, pues, ¿no? Porque esta mujer se zurra en todos los peruanos, no le interesa dialogar y claro, hoy ha tenido que morir una persona más, un muerto más en el haber de Boluarte para que recién hagan algo y al parecer ni siquiera están dispuestos a hacerlo. Entonces vamos a profundizar porque aquí no esto es de gratis, no tan solo es una cuestión de venganza, sino acá hay gruesos y jugosos intereses en juego. Entonces, los mineros artesanales no tan solo han bloqueado la Panamericana Sur, sino que también continúan bloqueos en los puentes claves como Ocoña. Es más, ha habido un pronunciamiento ya de los ronderos en Patás, en La Libertad, que también han iniciado protestas de solidaridad bajo la consigna ni un gramo de oro saldrá de Patás. Y eso porque recordemos que en Patás también hay una minera que se llama La Poderosa, ¿ok? Y esta minera pues obviamente se lleva y ha concesionado prácticamente todo el territorio o todo el oro de Patás y todo el oro de La Libertad. Y bueno, finalmente recordemos también que hubo ahí desgraciadamente un crimen, ¿no? Un crimen que nos estremeció, que fue el asesinato de 12 mineros dentro de un socavón, y se acusó a bandas criminales, se acusó y nuevamente al narcotráfico, a la minería informal, a la minería ilegal. Pero, ¿qué hizo el Estado? Pues, ¿qué hizo Boluarte? ¿Qué ha hecho la justicia? Absolutamente nada, ¿no? Entonces, la minera Poderosa, incluso, la Poderosa así se llama, relató que los trabajadores que fueron asesinados prestaban servicios a un minero artesanal que mantiene un contrato de explotación. Es decir, los mineros ilegales, posiblemente, estoy hablando en un supuesto porque ni siquiera hay un avance en esto, ¿no? Supuestamente lo que dice incluso la misma minera, los mineros ilegales, coludidos con organizaciones criminales, son los autores de esta masacre, de los 12 mineros en Patás, que respondían a un minero artesanal que tenía un contrato de concesión con esta minera La Poderosa. Es decir, los que hoy están saliendo a las calles, bloqueando carreteras, los mineros artesanales informales, que no son ilegales, es muy distinto, ¿ok? Son y siguen siendo víctimas incluso de la minería ilegal, que utiliza muchas veces la violencia,
el crimen organizado para conseguir, ¿no? Conseguir mayores territorios, para conseguir mayor explotación de la actividad minera. Entonces, estamos hablando de que esta gente es víctima, pues, de la delincuencia, es víctima de la minería ilegal. Los mineros informales artesanales son víctimas de la minería ilegal. Entonces, quieren hacernos creer de que la minería informal es igual a la minería ilegal. Y ahí hay un grosso error. La minería informal están mapeados por el Estado y lo único que aquí hay en cuestión es que hay un interés del Estado por simplemente excluir al grosso de estos mineros informales, que se ganan la vida con este trabajo, con esta actividad productiva, ¿no? Y de hecho, hay que mencionar que los mineros informales actúan dentro de un cordón del oro, se le dice, ¿no? Dentro de un cordón de explotación. Es decir, en zonas donde el Estado acredita que son zonas donde se puede extraer el oro. Ahí está la gran minería y también está la minería informal operando. Así ha sido siempre, señores. Esto no es nuevo. Entonces, ¿dónde se ubica la minería ilegal? La minería ilegal se ubica fuera de ese cordón, en otras zonas en donde el Estado no está mapeando y en donde no son lugares en donde debiera explotarse o explotarse el oro o cualquier otro mineral. Y sí, pues la minería ilegal, no la informal ni la de los artesanos, provocan consecuencias desastrosas medioambientales, sociales, y ya todos conocemos muy bien cuáles son esas consecuencias. Sin embargo, hay que hacer este pequeño y gran paréntesis de diferencias, porque lo que está haciendo la prensa corporativa, y esto tampoco lo hace gratis, hay dinero de por medio, es tratar de confundir a la población para que todos estemos en contra de los mineros artesanales y para que todos estemos en contra de estos mineros informales, ¿no? Tratando de hacerlos ver como si fueran delincuentes. Y eso es lo más alejado de la realidad. Y bueno, vamos a seguir hablando, vamos a seguir yendo poco a poco, porque también hay una cuestión más de La Poderosa que hay que decirlo, ¿no? Recordemos que la minera La Poderosa es una minera de la familia Pretel, ¿no? Que controla esta minera y que son de orígenes europeos, ¿no? Italianos, europeos por ahí, que es un capital heredado, ¿no? Que controla este territorio en la libertad y controla, por lo tanto, las concesiones, ¿no? Todos los territorios, todas nuestras riquezas están concesionadas. Y es por eso que nosotros hemos mencionado hasta el hartazgo de que eso tiene que cambiar. Tenemos que cambiar la forma en cómo se hace economía en el país. Porque aunque a algunos no les guste, realmente, si nos podemos a ver bien, ¿no? Si nos ponemos a ver bien, los mineros, ¿no? En este caso artesanales, ellos se dedican a este sector no porque sea muy redituable o porque se van a hacer millonarios de la noche a la mañana, sino porque es el único sustento que ellos conocen en sus regiones. Entonces, cuando aquí nosotros hablamos desde la ignorancia y decimos que se están haciendo ricos, que por qué van a usufructuar el oro, que lo están haciendo sin pagarle a sus trabajadores de manera informal, es porque no conocemos la realidad de las regiones, desgraciadamente. No las conocemos y tampoco nos interesa mucho, porque nosotros los peruanos de a pie, los limeños, no tenemos inferencia directa, no ganamos absolutamente nada de esa minería. Pero ellos sí, porque ellos son los dueños de esos territorios. Originariamente ellos son los dueños de esos territorios, ¿no? Entonces, estábamos viendo también que en Nazca, porque también estamos hablando de zonas mineras, no tan solo de Arequipa, no tan solo de La Libertad, también en Nazca, también han denunciado una represión brutal de la policía mandados por Dina, ¿no? Entonces, esto no es un hecho aislado, lo que hemos visto hoy, este asesinato por parte del Estado, no es un hecho aislado, es que el sur y el pueblo continúa resistiendo el embate de esta dictadura que es hambreadora, que va en contra de los derechos humanos, y porque nunca ha habido justicia, ni la hay para los más de 70 asesinados entre el 2022 y 2023, ¿no? Entonces, la minería artesanal y la de pequeña escala, repito, es un trabajo ancestral para miles de familias que han estado abandonadas por el Estado. Recordemos que incluso estas regiones, ¿no? En el caso de La Libertad, en el caso de Cajamarca, Apurímac, en el caso de Ica, son regiones abandonadas por el Estado. Entonces, ellos recurren al único sustento económico que conocen,
ancestralmente heredado y porque el Estado no tiene y nunca ha tenido, nunca le ha importado el derecho o los derechos básicos o nuestros grandes derechos de estos pueblos que han sido marginados desde siempre. Y bueno, ahí sale a relucir justamente la CONFEMIN, que he estado viendo algunas entrevistas muy interesantes en donde ellos plantean claramente su plataforma, ¿no? Ellos mencionan que representan a 500.000 de mineros artesanales y pequeños mineros y que generan empleo para 2,5 millones de peruanos, ¿no? Ellos remarcan que ellos tributan y que trabajan en su territorio, en el territorio peruano, y que vienen en continua persecución por esta oligarquía minera formal grande que lo único que pretende es usurpar estas concesiones para monopolizar el oro, para monopolizar las riquezas del Perú. Entonces, ellos denuncian diferentes verdugos, ¿no? Por un lado está la miseria, la marginación, el racismo estructural, y también está el Estado que criminaliza al pobre, mientras que premian, ¿no? A Dayanita, creo, la han premiado en el Congreso con condecoraciones. Una vergüenza que Waldemar Cerrón esté en estas cosas en vez de fijarse y hacer algo por la coyuntura actual de crisis con respecto a los mineros artesanales. Y esto obviamente es para continuar distrayendo a Lima, pues, ¿no? Para continuar distrayendo a la población y para que la población pues piense, ¿no? Que todo está muy bien y que vivimos pues en una democracia, ¿no? Entonces, el reclamo va más allá, ¿no? No tan solo ellos reconocen que sí es necesario formalizarse, por ahí han sacado una iniciativa de la ley MAP en el Congreso, por ahí están tratando de extender los plazos del REINFO, sino que también están yendo un poco más allá, ¿no? Que es el de garantizar licencias y revertir concesiones ociosas a manos de mineros reales. Porque como bien dijeron en los años 70, ¿no? La tierra es de quien la trabaja, ¿no? De Velasco Alvarado. Entonces, igualito con el oro. El oro es de quien lo trabaja, de quien lo extrae, de quien lo saca. Entonces, mientras tanto, pues el gobierno, aprovechando la condecoración de Dayanita y aprovechando también, ¿no? Los medios corporativos pagados, porque han sido pagados muy bien con Dina Boluarte, ahora salen a difamar a los mineros. Y esto es bastante grave porque seguimos en esta política del más alto, entre comillas, poder, ¿no? En una política de odio, de estigmatización y de campo abierto para que nos hagan de todos los peruanos y que cualquier cosa que nos hagan esté justificado. A tal punto que el canciller Schaller, ¿no? Este canciller de facto que tenemos, ha dicho, ha asegurado, ¿no? Que los mineros que están acampando en las calles, los mineros que salen a protestar, los mineros que han tomado las carreteras, pues reciben 120 soles diarios de las mafias de la minería ilegal. O sea, esto realmente es peligrosísimo, porque no ha presentado ni una sola prueba lo que de la difamación tamaña que ha hecho. Y esto tan solo para justificar lo que hoy día iba a pasar, para justificar la muerte de nuestros hermanos, para justificar la muerte de esta persona que ha muerto en Chala, en Arequipa, ¿no? Entonces, esta dictadura de verdad es nauseabunda. Aquí hay un claro crimen contra nuestro pueblo y la represión continúa siendo el sello de Dina Boluarte, ¿no? Entonces, este mismo Estado, ¿no? Usa la criminalización, perdón, para justificar nuevamente bala y muerte, ¿no? Bala y muerte. Son ilegales, merecen palo, ¿no? Y mintiendo, porque repitamos nuevamente, no son mineros ilegales, son mineros informales, artesanales, como lo quieran llamar. Entonces, siguen estigmatizando y criminalizando la protesta, y eso, al parecer, pues a ningún político ni a ningún medio de comunicación le parece escandaloso. Al contrario, lo refuerzan, lo difunden y continúan en esta negación constante de aceptar nuestra realidad y de dar un paso al costado como única salida política ante tremenda y tamaña crisis que estamos atravesando. Entonces, ¿dónde está la prensa limeña? Bueno, ellos callan, ¿no? Ellos callan y están con la narrativa del gobierno. Es más, a mí me indignó ver una entrevista del canal de Panamericana, el 5, en donde llaman, pues, ¿no? Al presidente de este gremio, ¿no? De este gremio, y le hacen preguntas como pareciese como la patronal. A ver si por favor me ayudan, por favor.
como si la patronal hubiese redactado todas las preguntas que al contrario no eran preguntas esas, ¿no? La periodista le estaba lanzando acusaciones a el presidente de la Confemín, ¿no? Entonces, esto realmente es triste ver, porque lejos de buscar la verdad y de entender el reclamo de la gente que está hoy protestando, tomando carreteras, ¿ustedes piensan que a la gente les gusta tomar carreteras, les gusta arriesgar su vida, perder días de trabajo, acampar en las afueras 14 días? O sea, de verdad son tan miserables estas personas que prefieren, ¿no?, sus sueldos dorados a contarle la verdad al Perú. Y encima le pasaron un video al presidente de la Confemín donde mezclan otro tema que nada tenía que ver con ellos, que era lo de la minería ilegal y un informe que ha sacado la Fiscalía del impacto de la misma, de esta actividad criminal. Diciéndole que qué le parecía, como que yo qué tengo que ver, dijo el presidente, ¿no? Me parece mal, por supuesto, nosotros también estamos luchando contra eso, ellos son víctimas de esto, pero esa forma de continuar estigmatizando, criminalizando sutilmente de los medios de comunicación de alcance masivo es asquerosa, nauseabunda. Y de verdad me ha dado mucha impotencia porque nadie, ningún peruano o peruana merece que en señal abierta se les discrimine, se los estigmatice y se los acuse falsamente. No eran preguntas lo que hacía la periodista, eran acusaciones, ¿no? Entonces ellos son muy vivos, ¿no? Lo dibujan, ¿no? Crean sus preguntas acusadoras y la hacen pasar como preguntas, pero nosotros que vemos la realidad, los peruanos que escuchamos con horror las cosas que dicen, sabemos perfectamente que eso viene direccionado para continuar en esta criminalización de los trabajadores y las trabajadoras del Perú. Entonces, ahí estábamos viendo justamente que nuevamente hay una consigna de las élites en el Perú de continuar llevándoselo todo, ¿no? Y así hayan muertos de por medio, ellos están dispuestos a asumirlo. Y es que hay que comenzar a llamar las cosas por su nombre, porque la minería artesanal es parte de la economía popular. Es parte de la economía de los peruanos que nos las ingeniamos, porque no hay apoyo del gobierno, porque no hay oportunidades de empleo, así como los ambulantes, los mototaxistas, los recicladores, los mineros artesanales o informales también son parte de esa economía popular que sostiene nuestro país. 80% de informalidad en el Perú y quieren a rajatabla decirle a un sector que tienen hasta el 2025, si no ya fueron, sino que vean qué cosa venden, papas, se dedican a otra cosa, perjudicando a casi 1 millón de personas que viven de eso. Porque no tan solo son los mineros, también son sus familias, son sus hijos, son sus comunidades. Entonces, más atraso, más atropello, más exclusión, el sello del neoliberalismo capitalista que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Entonces, esto no lo vamos a resolver, por supuesto, con garrote, porque esto es lo que la derecha le propone al país, resolverlo al garrotazo, cualquier reclamo social que exista, sino que con la formalización tiene que ir basada conforme también al respeto a los derechos humanos. Primero el de la vida, claramente no les interesa, y luego el derecho al trabajo, el derecho a tener una vida digna, el derecho a tener un ingreso mensual para su familia, y también que tiene que haber una justicia tributaria real, ¿no? Entonces, mientras los grandes mineros, mientras a Yanacocha, a La Poderosa, a la Sounder, les permiten explorar sin pagar IGB hasta que explotan nuestras tierras, incluso yendo contra informes de impacto ambiental, y bueno, encima todavía se dan el cuajo, ¿no? De no dejarle absolutamente nada al erario nacional y llevarse nuestras riquezas y ganancias. Transformarlo en su país es el oro, ¿no? Transformarlo en sus países porque son transnacionales estas empresas, estas corporaciones, transformarlos en sus países y que a Perú pues nos lleva piedras, ¿no? Dejarnos piedras mientras se llevan el oro precioso. Entonces, lo que le corresponde al pueblo en este momento, y yo llamo a todas las asociaciones, a todos los espacios y frentes políticos y sociales, es a solidarizarse con nuestros hermanos mineros artesanales o informales, como los quieran llamar. El pueblo debe ser uno como un solo puño. Yo respeto, por supuesto, que ahora en este momento ellos tengan su propio pliego de reclamos, de repente en su momento también lucharon contra esta dictadura, lucharon contra Boluarte en los meses, en diciembre, enero, febrero, marzo del 2023, lo hicieron muy valientemente, pero debemos entender
así como también en su momento los transportistas salieron porque los estaban extorsionando y matando, y hasta ahorita continúa eso. Ellos ahora, los mineros, están reclamando porque quieren acabar con su fuente de ingresos, con sus trabajos, ¿no? Tenemos que entender que esta lucha, hermanos, es política. Esta lucha es de todos y todos tenemos que unirnos como un solo puño. Los mineros, los transportistas, los campesinos, los pueblos originarios, los estudiantes, los ambulantes, los trabajadores precarizados. Todos tenemos que hacer un solo puño. Tenemos que sacar a Boluarte porque esto no va a cambiar. Nuestro pueblo va a aguantar un año más de esto, de represión, de asesinatos, de extorsiones, de despojos, de menos derechos, de mayor impunidad, de mayor criminalidad. ¿Merecemos los peruanos un año más de Boluarte con este Congreso espurio? Yo siento que no, y que tenemos que unirnos en nuestras grandes demandas, unirlas en una sola plataforma de lucha y abrir definitivamente el camino para una constituyente, para una asamblea constituyente. Porque el oro es una riqueza del Perú, no es tan solo la riqueza de la Poderosa, la riqueza de Sauder, la riqueza de Yanacocha, no, la riqueza es del Perú y es de todos los peruanos. Y la tierra es el pan del Perú, no tan solo los alimentos que extraemos, sino también los recursos preciosos que hay debajo de nuestras tierras, ¿no? Y la riqueza debe volver al pueblo, debe volver al pueblo. ¿Y por qué hablo de una asamblea constituyente? Porque al momento nosotros de organizarnos, por ejemplo, en cuanto a la minería, por ejemplo, en el Perú hay tres principales niveles, ¿no? La gran minería, que es la formal, ¿no? Que son las transnacionales, porque para que muevan semejantes capitales para poder extraer y para poder hacer toda esta actividad económica a gran escala, por supuesto que tienen que venir capitales extranjeros. Entonces, en el Perú hay tres principales niveles: la minería formal, la minería artesanal y la minería ilegal. No hay más, señores. No hay más. Entonces, en una constituyente hay que debatir eso. Si queremos continuar con este modelo en donde se privilegia a la minería formal y prácticamente se abandona a la minería artesanal y es campo propicio para la minería ilegal. Hay que pasar esta etapa hacia un postcapitalismo en donde encontremos realmente una nueva forma de entender la minería, como por ejemplo, desarrollar el sector estatal. ¿Por qué no podemos tener los peruanos el derecho a tener una minera estatal? Una minera estatal, y que todos los trabajadores y trabajadoras de la minera a nivel nacional tengan sus beneficios sociales, se puedan sindicalizar, puedan explotar nuestros recursos y que esa explotación de nuestros recursos se revierta, no se lo lleven, ¿no?, a otro país para industrializarlo, no, que quede aquí y ya nosotros vemos a quién se lo vendemos. Justamente haciendo énfasis en esto, hay que discutir acerca de nacionalizar, por ejemplo, pozos petroleros, yacimientos mineros y entre otras riquezas que tiene nuestra patria. Aquí hablamos de nacionalizar estratégicamente diferentes sectores importantes de la patria que crean desarrollo. Y aquí vamos de repente a puntualizar, voy a ver si por acá encuentro, porque lo había separado para poder compartirlo también con ustedes. A ver, vamos a ver si lo encuentro por acá. ¿No? Por ejemplo, ¿qué principales yacimientos deberíamos quizás nacionalizar, ¿no? Como por ejemplo, Yanacocha, Antamina, Toromocho, Marcona, Cuajone, Quellaveco, entre otras mineras que son, mejor dicho, entre otros territorios mineros, porque esas no son las mineras, estamos hablando de los territorios mineros, que deben ser nacionalizados y pasar descentralizadamente a la administración estatal. La discusión en la constituyente será si pasan a la administración central, que sería del gobierno central, o pasa a la administración regional, para que las propias regiones tengan el presupuesto suficiente, los recursos suficientes para dignificarle la vida a toda su población. Esa discusión también debemos promover. Entonces, claro, estos mineros, los artesanales, están yendo como que a media caña porque, claro, la dirigencia que tienen no son dirigentes populares, no son dirigentes revolucionarios, transformadores, no, son dirigentes del establishment. Son dirigentes que muchos de ellos están militando en partidos de derecha, sí,
Pero no por eso vamos a asumir que como está militando un partido de derecha, entonces ellos son de derecha, toditos son de derecha. Pues no, no es así. Estos dirigentes tienen que o bien reinventarse o bien alinearse con realmente un pliego de reclamos real y honesto, o si no, tienen que cambiar los mineros artesanales, los informales de dirigentes. Porque aquí hay que hablar claro. Aquí la tierra y las minas y el oro tiene que estar en las manos de los peruanos. Y mientras estemos bajo el sistema capitalista, concesionándolo todo, eso nunca va a pasar. Hablan de las tierras o de los territorios mineros que estén en desuso, o sea, que la gran minería pues no esté usando, pero tenga la concesión, ya ahí hay que revertirles los contratos de concesión. Cuando lo que yo estoy proponiendo y lo que se debería proponer es la nacionalización de todos esos territorios mineros. Los estratégicos, pues los que son más ricos, esos deberían estar en manos del Estado. En manos del Estado, y habría trabajo, mayor empleo, habría mayor formalización, por supuesto, y bueno, esa es una medicina para lo que estamos viviendo y atravesando. Y entonces, cuando los mineros informales y la dirigencia la vea clara y luche por esto, no va a estar luchando por migajas, no van a estar luchando en vano, van a luchar por realmente un cambio para el país y para su propio sector. Mientras esto no haya, manan. Todo es un engaña, muchachos, ¿no? Entonces, la constituyente va a ser un momento importante para esa discusión. Y será en una constituyente y en el pluralismo de una constituyente popular, no partidaria, popular, en donde se tomarán acuerdos. Y se construirá la nueva forma de hacer minería en este país. Y se construirá la nueva forma de cómo se distribuye los sectores dentro de la minería. Entonces, no tan solo está el sector estatal, repito, debiera haber minería estatal, usufructuando para todos los peruanos, dándole trabajo a los peruanos, porque sí, pues, las grandes mineras, como son extranjeras transnacionales, ¿no? Todos sus CEO, todos sus altos mandos, funcionarios, sus técnicos, todos son extranjeros. Vienen de todas partes de Europa, de Estados Unidos hasta de China. Toda esa gente es extranjera. O sea, los sueldos importantes, jugosos, vienen de otro país y se lo llevan también, ¿no? Entonces no hay transferencia tecnológica, no es que les enseñan a los peruanos a cómo hacer mina, cómo extraer el oro. No hay nada de eso. Hasta sus propios profesionales son extranjeros. ¿Y quiénes son peruanos? Ah, bueno, pues los que, ¿no? Los peones, los que son jefes de cuadrilla, ¿no? Y lo puedo mencionar porque lo he visto. He podido trabajar también, no en una mina, pero sí en el sector construcción, por ejemplo, en donde estas transnacionales no contratan a personal peruano para funciones importantes. Todo lo traen de afuera, hasta sus propios profesionales. ¿Cómo la ven? Entonces, queremos sí desarrollar industria minera estatal para que los profesionales del Perú estén haciendo patria en este Perú y no salgan a otros países a emigrar a trabajar de cualquier otra cosa, menos de lo que es su profesión. Tantos ingenieros civiles, tecnológicos, en fin, tanto personal, tanta gente con talento, no encuentra oportunidades en este país porque en este sistema no existe una visión de desarrollo del país. También deben existir las cooperativas mineras y por supuesto también las empresas privadas, ¿no? También tienen que existir las empresas privadas. Las cooperativas mineras, ¿no? Estos que se llaman, o mejor dicho, estas asociaciones, estos gremios, como ahora estamos viendo con el Confemín, que existen, ¿verdad? Existen a pesar del Estado, o sea, a pesar del establishment, porque si del establishment dependiese, y lo estamos viendo en la práctica, se lo quieren volar a todos, no los quieren ver, no quieren que se junten, mucho menos que reclamen, no quieren que reclamen nada, ¿no? Entonces, al institucionalizar en una constituyente la existencia de cooperativas mineras, que sean asociaciones de mineros que trabajan colectivamente, y eso es correcto. Yo le escuchaba aquí al presidente también de la Confemín, dándole una clase magistral de realidad nacional y de la realidad en la actividad minera a esta pseudoperiodista. Ni siquiera me averiguado el nombre de esta mujer, pero me parece un parlantito, ¿no? De la CONFIE, bueno, ya las conocemos, si no, no estuvieran trabajando ahí.
pero son simplemente reproductores, ¿no? Le escriben todo, les pasan las preguntas por acá, ¿no? Es una vergüenza lo que hacen. Simplemente son, no quiero llamarlo de otra forma, ¿no? Pero se venden, pues, ¿no? Se venden al mejor postor. Entonces, a lo que iba es, cuando él le dice, o ella le dice, pero la gran minería paga planillas, ¿usted paga planilla? Y le dice, a ver, un momentito, señorita, le voy a educar. La minería artesanal no se rige, no es lo mismo que la minería convencional o la gran empresa o la gran minería. Nosotros no trabajamos por sueldos, nosotros trabajamos comunitariamente en asociaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que ni bien explotamos el oro, nosotros nos hacemos cargo, pagamos los gastos logísticos, los gastos administrativos y nos repartimos la ganancia entre todos los socios. Por eso se llama una asociación. No es la misma, digamos, el mismo desenvolvimiento de lo que es una gran minera. Que claro, tiene personal, traen su gente de afuera y a los peruanos nos pagan cualquier cosa, pues para simplemente llenar la planilla para que finalmente ellos también tengan beneficios tributarios, en fin, cuántas cosas. Entonces, una cachetada a la ignorancia que hoy se desperdiga, ¿no? Por doquier. Claro, y eso a mí me parece correcto. Me parece correcto que los mineros, los trabajadores, administren una asociación y que, por supuesto, ganen de manera colectiva lo que usufructan. Por supuesto, pagando tributos, pagando impuestos. Eso es formalización. Pero no, ellos lo ven como si fuera algo negativo, ¿no? Que, quieren utilidades, repartirse, ¿qué se habrán querido ustedes? Eso tan solo lo puede hacer, ¿no? La familia, los Pretel, ¿no? Los de Buenaventura, eso nomás es para la gente extranjera, pero para los peruanos manan, pues, ¿no? Manan. Y también tiene que haber empresas privadas, por supuesto, que no tan solo pues sean transnacionales o sean extranjeras, sino que también existan empresas nacionales que se dediquen a este rubro y que operen a mediana o mayor escala, ¿no? Con mayor inversión en tecnología y producción. Y que, por supuesto, en una nueva constitución ya no exista este par de aguas para la impunidad y para la depredación de nuestros recursos, que es el artículo 62, que blinda los contratos con estas transnacionales para que usufructen, concesionen estos territorios 30, 40 años, luego le dan adendas y así han vivido parasitando nuestro Estado, parasitando nuestra patria, robándose nuestras riquezas por décadas. Se acabó el bendito contrato ley, ya no va a haber más contrato ley. ¿Quieren un contrato con el Estado? Perfecto, como cualquier contrato administrativo de concesión como se hace con cualquier empresa privada. Ya no poner el contrato por encima de los derechos de los peruanos, por encima del territorio mismo del Perú y de sus propias riquezas. Tiene que haber una visión soberana de cómo administrar nuestras riquezas y de la redistribución de nuestras riquezas. Entonces, vamos a pasar esta época capitalista, depredadora, saqueadora, implacable, excluyente, discriminadora. Vamos a pasar una nueva forma de hacer economía y de desarrollar industria y de desarrollar también puestos con claves estratégicos para desarrollar la patria, usufructuando nuestras riquezas soberanamente. Esa discusión tiene que darse en el marco de una constituyente y que por mayoría y democráticamente se vea y se discuta ahí. Y por supuesto, hago un llamado a los compañeros que hoy están también luchando en las calles, a estos mineros artesanales, a que vayamos por la constituyente. Ahí va a ser un momento clave para que ustedes también puedan tener una voz y puedan decidir sobre la nueva forma de hacer economía en este país. Ya no tan solo para los privilegios de algunos cuantos, de transnacionales con contratos blindados. No. Ahora que todos los peruanos tengamos los mismos derechos, ¿no? Y bueno, esto es parte de lo que quería comentarles, hermanos y hermanas, porque es importante resaltar esta gran injusticia que pasa en nuestro país y que debe haber presión y movilización constante. Y yo también hago un llamado, no sé si lo terminé de hacer, bueno, lo vuelvo a hacer, a diferentes frentes sociales y políticos que se unan con los mineros, que también unamos esfuerzos con los mineros. Ya lo hicimos con los transportistas, ahora también con los mineros informales, porque estamos en la misma línea, queremos los mismos cambios y sabemos perfectamente que con este gobierno no hay diálogo, porque este gobierno simplemente conoce algo, represión y bala, más nada. Y ya lo sabemos de sobra. ¿Qué respuesta distinta estamos esperando de Boluarte? Por favor, hermanos mineros, abramos los ojos y luchemos unidos.
Y bueno, finalmente mencionar, ¿no? Porque ya hablamos bastante, ¿no? De los mineros informales. Vamos a hablar de de las grandes mineras, claro que sí, ¿no? De esas mineras que nadie dice nada, por ejemplo, que no cumplen con el 80% de las grandes mineras no cumplen con los estudios de impacto ambiental. Y eso no lo digo yo, ¿eh? Eso cuando se reveló, lo recuerdo claramente en una entrevista de La Ceirita que hice cuando el presidente Castillo era presidente, bueno, reconocido, ¿no? En este caso, antes del golpe, ahora lo tienen secuestrado el presidente, pero ahí ya habían cambios. Habían cambios. Y recuerdo que pude entrevistar a un jefe, me acuerdo que era un jefe de impacto medioambiental. Y él me dijo, en mi cara pelada, me dijo, Sarita, la verdad es que el 80% de las grandes minas, de las grandes mineras, no cumplen con el impacto ambiental, del estudio de impacto ambiental. 80%, pero claro, eso no es noticia, no es tendencia. En su momento, por supuesto que nos enteramos todos, ¿no? Porque uno piensa, bueno, si nadie está diciendo nada, todo debe estar muy bien, pero no, resulta que hay un encubrimiento sistemático de toda la impunidad que maneja la gran minería, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos empresas como Buenaventura, ¿no? En donde ha sido justamente también una empresa heredada por una casta social y política, como en el caso de esta élite limeña, una familia de la élite limeña, de Alberto Benavides de la Quintana, que ya falleció, ¿no? Y obviamente tiene nexos históricamente vinculados a grandes familias limeñas, son accionistas, recordemos, en otros rubros, en la construcción, en bancas, seguros. O sea, las minas o las grandes mineras no tan solo usufructan el oro de nuestro país, sino que con esos recursos también se meten en otros sectores económicos como la banca, como el turismo, los seguros, la construcción, ¿no? Y comienzan bueno, no comienzan, sino continúan amasando fortuna a base de la concentración económica, ¿no? De la actividad empresarial. Y bueno, hemos tenido también diferentes personajes que hoy son supuestamente políticos, pero han sido trabajadores de estas grandes minas, ¿no? De estas grandes mineras, ¿no? Y bueno, finalmente hay vínculos políticos por doquier, ¿no? Directamente con los gremios como la CONFIEP, como la Sociedad Nacional de Minería, ¿no? También tenemos otra empresa de los Hochschild Mining, ¿no? Que es una de las familias más poderosas del Perú, otro apellido europeo, Hochschild, ¿no? Y bueno, finalmente extraen y tienen operaciones en un lugar donde la pobreza es escandalosa, ¿no? En Ayacucho, y también están metidos en el sector de energía, en banca. Es más, esta gente son accionistas de Credit Corp, para que vean que el BCP, por supuesto, también tiene mucho que ver con estas grandes élites, ¿no? Esta gran élite de las minas, ¿no? A ellos sí, Nicole, pétale de una rosa. ¿Paguen sus impuestos? No, Zairita, ¿cómo le vas a decir que paguen sus impuestos? Contrata personal nacional acá, ponlos en grandes puestos para que haya transferencia tecnológica. No, ¿cómo vas a pedir eso? No, eso es comunismo. Eso es comunismo. Págale al erario nacional tus deudas tributarias. No, eso es comunismo, ¿no? Que no te exoneren más. ¿Cómo te van a exonerar más de todo después, todos los beneficios sociales que tienes si te estás llevando todo nuestro oro? Porque el oro, por si acaso, no se renueva, no vuelve a crecer en las plantas, no, son recursos limitados, son recursos que no se regeneran. Entonces, el oro que se llevan es el oro que se fue para siempre, señores, riqueza que se va por siempre. Entonces, bueno, págale lo justo al Estado peruano, págale lo justo a los peruanos. No, 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 no. ¿Para qué? Que continúen recibiendo el 18%, 20%, 25%, ¿qué más quieren? ¿No? De utilidades, ¿no? Y recordemos que estas mineras ni siquiera están obligadas a publicar las utilidades. Yo los tiento a ustedes que busquen las utilidades de las mineras que estoy mencionando, no hay por ningún lado. Secreto nacional. Secreto de Estado es eso, ¿no? Secreto de Estado. Una vergüenza. Y bueno, tienen fondos de inversión, filiales en Londres. Claro, la plata se la llevan a otros lados. ¿Qué lo van a dejar acá? No les interesa dejar ni un centavo aquí en el Perú. Y bueno, han financiado a candidatos, campañas, por ejemplo, a Keiko Fujimori directamente, a PPK, ¿no? O sea, la CONFIEP, claro, ellos para no parecer directamente, pero bueno, finalmente lo financian a través de sus asociaciones, ¿no? A través de la CONFIEP, por ejemplo, ¿no? Lo financian a Keiko, a PPK. A ellos porque saben que ellos trabajan para ellos, ¿no? Ellos van a continuar
con este negocio, perpetuándolo por siempre en beneficio de ellos, ¿no? Luego tenemos a la Southern Copper, ¿no? Que es un grupo mexicano y que localmente se encuentra en Hilo, ¿no? En Hilo. Y tiene, por supuesto, abogados, red de exministros, exfuncionarios que han trabajado para la Sauner. Por ejemplo, Gustavo Adriansen fue abogado también del sector minero y consultor. O sea, toda esta gente es como puerta giratoria, ¿no? O sea, la clase política, todos estos supuestos eruditos, ¿no? Del derecho, toda esa gente han sido o continúan siendo planilla directa de diferentes mineras y diferentes grupos económicos que cuando llegan al Estado, ¿ustedes creen que van a levantar un pulgar siquiera para hacer respetar los derechos de los peruanos? Por supuesto que no, ¿no? Entonces tenemos ahí a Gustavo Adriansen también, ¿no? Habiendo sido estando en planilla de estos sectores. Y bueno, los lobbies, ¿no? Sauder ha quedado demostrado que ha financiado consultorías, ha hecho un montón de lobbies para que protejan estas concesiones. Antamina, por otro lado, también, que también lo mismo con exfuncionarios estatales peruanos de alto nivel, Yanacocha también, incluso exministros, ¿sabes? O sea, ellos, los que trabajan en las grandes mineras, se vuelven ministros de energías y minas, ¿no? Una cosa de loco, una cosa de loco. Y bueno, finalmente tenemos algunos políticos que han sido, repito, nuevamente directamente financiados por estos, que ha sido PPK, ha sido Keiko Fujimori, y seguramente cuando político de derecha, pro minera, pro gran minería, pueda, ¿no? Y bueno, los grupos de la CONFIEP, la Sociedad Nacional de Minería, siempre han estado ahí, al pie del cañón, para defender estos grandes intereses, sobre pretexto de la economía importante del Perú, del PBI y de cuánta tontería nos dicen para engañarnos, para que sigan llevándose nuestras riquezas y no le dejen nada al Perú, ¿no? Entonces, hacen donaciones, financian consultorías, ¿no? A través de la Cámara de Comercio, inyectan un montón de dinero en la prensa mercenaria, a forma también a forma de responsabilidad social, blanquean todo lo que le hacen a nuestro país, cómo se roban nuestras riquezas. Entonces ya sabemos que hay redes de abogados, políticos, periodistas, catedráticos, toda esa gente, los que redactan leyes, los que supuestamente luchan contra la consulta, no, luchan, perdón, contra la consulta previa, bloquean la formalización real, como en este caso de la minería artesanal, es porque están trabajando para la gran minería, reciben plata de ahí. Ellos financian sus campañas, financian sus canales, financian sus consultorios de abogados, etcétera, etcétera. Y es por eso que cuando ocurren estos momentos de estallido social, pues simplemente criminalizan, ¿no? La vieja confiable, criminalizar a quien protesta. Y bueno, finalmente estamos viendo cómo RPP, La República, El Comercio, Canal N, América Televisión, Perú 21, etcétera, 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 son financiadas directamente con publicidades millonarias por estas mismas mineras que han comprado absolutamente todo y que tienen de rodillas a estos pagados, ¿no? Para que continúen con su propaganda pro minería, pro gran minería, ¿no? Y bueno, era importante mencionarlo porque mientras los pequeños mineros, mientras los mineros artesanales están luchando por derechos, por su derecho al trabajo, por una formalización real, ellos no dicen, no, yo no quiero formalizarme nunca, no, una formalización real, que obviamente hay acceso a un registro, pero también tienen que defender sus territorios, tienen que defender sus derechos, están siendo ignorados desde siempre por el Estado. Y bueno, para la prensa no hay pauta con respecto a eso. Pero por otro lado vemos la otra cara de la moneda con las grandes mineras, petroleras, eléctricas, que son transnacionales y de grandes grupos empresariales que están solo, es una pequeña élite en nuestro país. Ellos sí tienen seguridad jurídica para las concesiones, ellos sí tienen capacidad de poder firmar con el Estado, ellos sí tienen la estabilidad tributaria, o más que estabilidad tributaria, tienen beneficios tributarios, ellos pues están en contra de estas medidas de protesta, ¿no? En contra de la toma de carreteras, en contra de la informalidad. Y bueno, es porque hay una fuerte influencia de estas grandes corporaciones
en todos los altos poderes del Estado, en el Congreso, en el MINEN, en la PCM, en todas las esferas del poder, ellos tienen una influencia inimaginable. Entonces, pauta millonaria de pasadita para los grandes medios a favor de estas grandes corporaciones que lo único que han hecho en nuestro país es empobrecerlo, porque si no, viéramos, ¿no? Riqueza, viéramos algún desarrollo, algún progreso, pero no, manan, nada. Así que nada, con esto creo que vamos profundizando. Repito nuevamente que es una vergüenza que Waldemar Cerrón y que Perú Libre, quería dedicarles un videíto, seguramente será el siguiente video, sigan siendo la mofa del pueblo y sigan enervando la indignación colectiva. ¿Cómo es posible de verdad que vayan hoy día, ¿no?, a reconocer a una influencer? Yo de verdad no conozco muy bien cómo es el asunto, pero yo quisiera saber si eso es más importante que este conflicto social de 14 días de paro, de reclamos y ya a la fecha de un fallecido, de un muerto, de un asesinado. Eso es más importante que atender los justos reclamos de nuestro pueblo. Yo pienso que no, pero bueno, y quieren seguir cayendo más bajo, yo no sé, más bajo del todo lo que han caído, ya no sé qué más pueden caer. Así que nada, con esto me voy, muchas gracias, que tengan todos muy buenos días. Sí, muy buenas tardes, perdón, buenas noches. Que tengan todos muy buenas noches y no se olviden de comentarme. Ya no se olviden de comentarme en la cajita de comentarios. He profundizado un poco más en todo esto porque es importante, hermanos, no dejarnos llevar, primero, ni por la prensa concentrada. No dejarnos llevar por lo que dice oficialmente este gobierno nefasto, gobierno dictatorial y asesino. No dejarnos tampoco llevar por lo que dice el Congreso, que no están ellos haciendo esto porque ellos están coludidos con la minería informal. No. Posiblemente con la ilegal sí, con ellos sí, pero no hay una cuestión de colusión con los mineros informales, sino que están tratando de sacar rédito político de este malestar, de este sector. Entonces, no nos confundamos tampoco cuando hay opinólogos, ¿no?, supuestos canales alternativos o supuestos canales independientes, ¿no?, en donde se hacen, no yo ni con Keiko ni con el fujimorismo, pero sí apoya, por ejemplo, ¿no?, la estigmatización de los mineros informales. ¿Para qué quieren ampliar? ¿Para qué quieren formalizarse? Que se formalizan de una vez. Si fuera tan sencillo, créanme que ya los mineros lo hubiesen hecho. Estas leyes están prácticamente establecidas para excluir, no para incluir. No han hecho absolutamente nada para generar oportunidades, generar empleos, para acabar realmente, no luchar contra la informalidad, porque la informalidad somos todos, la mayoría de los peruanos. ¿Cómo tú vas a luchar contra la gente, contra su trabajo? ¿Cómo tú vas a luchar contra eso? Tenemos que ayudar a generar oportunidades de crecimiento y desarrollo y generar justamente una conciencia ciudadana responsable, no tan solo cívicamente, sino también tributariamente, pero con un dame que te doy. ¿Cómo tú le vas a pedir a los informales que, por ejemplo, tributen cuando el Estado no es capaz ni siquiera de otorgarles educación a sus hijos? Cuando no es capaz ni siquiera el Estado de crear viviendas para la gente, cuando no puede resolver las necesidades quizás más básicas de la población. ¿Cómo tú le vas a decir a esa gente que subsiste con su trabajo, con lo que puede, inventándose lo que puede para subsistir? ¿Cómo le vas a pedir tu dinero a esa gente? Hay que tener muy poca sangre en la cara, y yo lo repito, esto de acá va a estallarnos en la cara si es que no hacemos algo al respecto. Así que a la fecha, lo más patriótico que podemos hacer, lo más democrático y lo más sincerado para un cambio que nos beneficie a todos, es la constituyente como única salida social y política que tenemos para recuperar nuestra democracia, para recuperar nuestros derechos. Mientras eso no pase, van a continuar excluyéndonos, matándonos, hambriándonos y violando cada vez y restándonos cada vez menos, o mejor dicho, restándonos cada vez más derechos. Bueno, ahora sí, dicho esto, muchas gracias, ya saben, coméntenme, seguramente voy a ver por ahí algunos comentarios. Zairita, ¿cómo es posible que estés a favor de la minería informal? A ver, un ratito. Acá nadie está a favor ni en contra. Acá estamos describiendo los hechos. Acá estamos describiendo los intereses. Acá estamos viendo posibles alternativas y salidas.
Yo aquí no voy a criminalizar jamás a mi pueblo. Jamás los voy a criminalizar, porque eso es de ellos. Eso es de las élites. Entonces, cuando tú quieras así juzgar y señalar con tu dedo, piensa primero en las familias, piensa en la realidad nacional y piensa qué es lo más justo y lo mejor para nuestro pueblo. No podemos continuar replicando argumentos desde la derecha. No podemos continuar justificando la violencia estructural de la derecha. No caigamos en esa falsa narrativa, en el absurdo de seguir beneficiando la depredación de nuestros recursos. Somos el 99.9% de este país, los trabajadores y trabajadoras, los mineros, los agricultores, los campesinos, los estudiantes. Somos nosotros el 99.9%. Si nosotros nos uniésemos, créanme que a ese 0.1% le damos la vuelta en una, ¿no? En la tortilla, prácate. Y que ahora ellos se sujeten a lo que dice la mayoría, porque eso es democracia, pues señores. Lo que hemos estado viviendo desde siempre ha sido una dictadura cruenta y sangrienta. No tan solo desde que llegó Boluarte, desde siempre, con este sistema. Entonces, lo que quiere la prensa y sobre todo, bueno, la prensa no, lo que quieren estas grandes corporaciones, la élite peruana, el 0.1% del Perú, lo que quiere es que el Perú se divida, que entre trabajadores nos ninguneemos, nos metamos cabe, no seamos solidarios, no seamos empáticos. Quiere que el movimiento social, el 99.9% se rompa en 1000 pedazos para que no seamos capaces de ver la inmensa capacidad de fuerza que tenemos para cambiar las cosas en este país. Así que cuidadito con caer en las narrativas de la derecha, cuidadito con caer en este propósito de las élites por romper a la población, por romper a la clase trabajadora. Unámonos todos por conseguir cada vez más derechos. Y si hoy los mineros artesanales, informales, pueden conseguir un poquito de más derechos, ahí vamos a continuar nosotros apoyándolos, porque eso es del peruano, de la solidaridad y de esos valores intrínsecos que nos heredaron nuestros antepasados. Así que nada, dicho esto, ahora sí me despido. Bye bye.